¿Qué tal, hermanos? Estamos de vuelta con el tiempo de la palabra de Dios. Algo que no les había comentado en el tiempo de oración es que venimos de casi un mes estar fuera, que no estábamos con ustedes orando, y la verdad es que se extrañaba los tiempos de oración. Ahí estuvimos un tiempo en Costa Rica y Guatemala compartiendo pues de Dios y compartiendo la palabra, y el Señor ha sido muy bueno en este tiempo que me ha permitido estar por esos hermosos países. Pero bueno, estamos de vuelta con el tiempo más importante, que es el tiempo con la palabra de Dios. ¿Por qué digo el más importante? Porque es el momento donde nosotros callamos y Dios habla. Dios habla a través de la palabra, de su palabra y lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y bueno, antes de empezar, hay algo que me motiva a hacer este estudio, y es el poder no ser yo, no ser persona, sino que sea Dios hablando a sus corazones. Decía el apóstol Pablo, hay un versículo que me gusta en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Él les recordaba a la iglesia de Corintio: ni mi palabra ni mi predicación han sido con palabras persuadidas de humana sabiduría. Y después dice: sino con demostración del Espíritu y poder. Y después: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mi mayor anhelo y propósito al predicar esta noche es que su fe esté cimentada en la palabra de Dios y en su poder, para que nosotros seamos cristianos que prediquemos el evangelio, cristianos que vivamos en santidad y cristianos que vivamos apegados a las escrituras. Y bueno, antes de empezar me gustaría compartir con ustedes, antes de iniciar con la introducción, cuando nosotros nos llamamos cristianos o hijos de Dios, el Señor busca tres propósitos por los cuales nos alcanzó. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 5 al 6, no lo lean, y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y después dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primer principio por el cual Cristo nos alcanza: para la gloria de Él. Siempre se trata de la gloria de Él, hermanos. El que estemos aquí, el que podamos escuchar las Escrituras, el que podamos haber sido reconciliados, el enfoque principal es porque Dios merece la gloria por siempre. Segundo principio lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 7, y Pablo les hace un recordatorio, les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El segundo propósito, cuando asistimos a la iglesia, cuando nos encontramos en comunión con Dios, es que nosotros podamos alcanzar la madurez por medio de la santidad. ¿Y cómo se adquiere? Con la obediencia a la palabra y la práctica de ella. El tercer principio, y es el cual nos estaremos enfocando el día de hoy, es predicar el evangelio, testificar las nuevas de salvación. En Hechos capítulo 1, cuando se aparece el Señor Jesucristo, y algunas personas, seguidores que estaban ahí de Jesús, ellos preguntaban: Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Porque claro que los judíos y las personas, ellos querían ver también al Señor como rey, ya que reinara en la tierra. Pero Jesús les responde algo y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y después les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después les hace un recordatorio: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Tres cosas encontramos, que las cuales tenemos un propósito aquí en la tierra. Primer propósito: fuimos alcanzados para la gloria de Dios. Segundo propósito: la iglesia está, si no te congregas, te animo a congregarte para alcanzar madurez espiritual, para poder conocer más la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y tercer principio: testificar de aquel que te ha rescatado, testificar las buenas noticias de salvación. Quisiera hacer una oración. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque transforma nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. En un tiempo, Padre, donde constantemente estamos siendo atacados por medio de las redes sociales, atacados por medio de adicciones, por medio de relaciones, por medio de cualquier forma, Señor, está tu palabra, que es luz, que alumbra nuestro camino, Señor.
Gracias por tu palabra, Padre, porque a través de ella conocemos de ti. Las Escrituras nos dan testimonio de tus grandezas, Señor. Y yo te pido que el corazón de los oyentes hoy pueda ser transformado no por mí, sino por medio de ti, Padre, aquel que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría comenzar, hermanos, con una pequeña introducción. Hace algunos años Dios me permitió conocer a un misionero llamado Willy Costilla. Si alguno es de la iglesia de Vida Nueva Querétaro, lo puede conocer. Mis hermanos estuvieron allá estudiando la palabra de Dios y él era misionero. Hicieron algunos viajes misioneros allá en Argentina y también vinieron 2 veces a la Ciudad de México a hacer unos viajes misioneros. Y si algo yo puedo decir, hermanos, de este hermano llamado Willy Costilla, es que él impactó mi vida tanto a predicar que hasta el día de hoy el testimonio de su vida sigue impactando mi corazón. Pero saben, hermanos, él le pasó algo difícil en su vida cristiana. Él una vez me contaba un testimonio de cómo una vez llegando de ministerio a su casa, eran ya como, bueno, no sabemos mucho la hora, pero era ya tarde, y él me contaba una vez que un chico llegó a su casa a tocarle, a pedirle consejería, pero Willy le contestaba que él estaba muy cansado, que si lo podía buscar el día siguiente. Y al otro día Willy, ahí continuando su vida, recibe una llamada de otro amigo de él y le dice: Willy, tu amigo se ha suicidado. Esto para Willy fue algo que constantemente le dolió en su corazón. Él lo cuenta como un testimonio doloroso, pero un testimonio también para que despertó en su vida la urgencia de predicar el evangelio. Y esto también impactó tanto mi vida, porque cuántas veces desaprovechamos la oportunidad de compartir de Jesús a alguien. Capaz si no sabemos cuándo es el último día de una persona, puede ser mañana, puede ser en este momento, y nosotros, hermanos, tenemos en nuestras manos el poderoso mensaje de salvación que este mundo necesita. Y así como Willy, después de ese momento, algo que me da mucha risa y bueno, y algo que también es de mucho impacto a mi vida, es que le predica a todos los que ve. Vamos a una gasolinera y le predica al de la gasolinera. Vamos a una casa y le predica al de esa casa. Le predica a todo el mundo el evangelio. Pero tuvo que ocurrir algo en su vida para que él viera la necesidad de compartirlo. No esperemos ese momento, hermanos, sino que sea hoy el día de compartir el evangelio. Y hay una frase que también como introducción me gustaría compartir con cada uno de ustedes, y esta frase dice así: la gran diferencia entre el cielo y la tierra es que allá se habrá acabado el tiempo de predicar el evangelio. El día que estemos en la presencia de nuestro Señor, allá no vamos allá a poder predicar. Si hoy estamos aquí es porque la gracia y misericordia de Dios se ha extendido a nuestras vidas con un propósito: predica el evangelio. Predica las buenas nuevas de salvación. Quisiera compartir con ustedes un significado acerca de predicar o testificar, y hay varios significados que yo encontré, pero uno muy bueno es la tarea de declarar lo que ha sucedido, especialmente en relación con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo voy a repetir: la tarea de declarar lo que ha sucedido, especialmente en relación con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. A los creyentes se les ha dado la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo al mundo en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Esta frase y este significado me encanta, porque esto nos hace recordar que el testificar las buenas noticias de salvación es en todo tiempo y en todo momento. No cuando me dan ganas, no cuando estoy a lo mejor haciendo mi devocional y me elevo porque conocí de Dios más. No, hermanos, es en todo momento compartir las buenas noticias de salvación. Pero antes de iniciar con los puntos que vamos a estar desarrollando el día de hoy, me gustaría compartir algunos principios que debemos conocer antes de compartir acerca de estos puntos, acerca de la urgencia de predicar el evangelio. El primer principio lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice este versículo: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y después dice, y que todo su espíritu, alma y cuerpo
se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Algo que nos enseña este pasaje y nos enseña la Biblia es lo que llamamos la palabra que somos tripartitos. Nosotros estamos constituidos, y los que profesamos creer en Jesucristo, es que somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el cuerpo humano sufre de 2 muertes. La primera muerte la encontramos, no me acompañen en sus Biblias, yo se los leo porque es un pantallazo. En Romanos 5:14 nos enseña acerca de la primera muerte. Dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron. Y dice después: incluso los que desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. ¿Esto qué nos enseña en la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? Que todos, si algo tenemos seguro en esta vida, es que un día vamos a dejar de existir en este mundo actual. Si algo tienes que tener tú la seguridad, es que un día te vas a morir. ¿Cómo? Ya sea una enfermedad, ya sea un accidente, no sé, la manera o la idea que se te venga a la mente. La idea principal de este texto es de que todos vamos a sufrir una muerte física. Pero también nos enseña la palabra de Dios en Romanos 6:23, un versículo muy conocido, acerca de la muerte espiritual. Dice el versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero nos quedamos con lo primero que dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿A qué se refiere este versículo, hermanos? El versículo se refiere que por cuanto todos hemos pecado, así como lo describe Romanos, todo el mundo sufre de una muerte espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que después de esta vida hay un destino, que lo decimos que es el cielo o el infierno, así como dice Hebreos, que está establecido que el hombre muera y después de ahí venga el juicio. ¿De qué juicio está hablando el Señor? Donde el espíritu va a ser juzgado de acuerdo a cómo lo vivimos en el cuerpo terrenal. Y entonces por esto también dice otro versículo en Romanos 3:9-12. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás, dice el apóstol Pablo, y dice después: para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Hermanos, hay algo que tenemos que tener la seguridad, a todos los que nos están oyendo, y es que todos estamos influenciados bajo el poder del pecado. Por uno entró el pecado y todos nos hicimos pecadores. Y por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Y todos estos pasajes que nos dan una demostración de algo, que el ser humano, más allá de necesitar dinero, más allá de necesitar salud, que es importante, más allá de necesitar cualquier cosa que se te venga a la mente, la mayor necesidad que sufre el ser humano es reconciliación con Dios, porque está muerto espiritualmente. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, que hemos errado a Dios y que nosotros le hemos fallado a Dios y Él no nos ha fallado a nosotros, entendemos que necesitamos la salvación por medio de Jesucristo. Por último, para concluir esto, me gustaría compartir un versículo con todos ustedes, y dice en San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En quién está la vida eterna? En que conozcamos a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de que me conozcan a mí. Hermanos, ¿por qué les comparto todo este pantallazo? Porque nosotros no vamos a poder saber la urgencia de predicar el Evangelio si primero no conocemos qué es el Evangelio. El Evangelio literalmente es lo que acabamos de escuchar, que nosotros estábamos separados de Dios por medio de nuestros pecados, que nosotros sufrimos de una muerte física, pero no solo eso, sino también una muerte espiritual por medio del pecado, y que solo por medio de Jesucristo podemos obtener la vida eterna. Si nosotros no sabemos y no conocemos esto, o tú no lo conocías antes, tú no vas a poder predicar el Evangelio. Porque ¿cómo vamos a predicar de alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a compartir de algo que no vivimos o de algo que no sabemos? Es imposible. Necesitamos primero conocer para después hacerlo o entrar en acción. Es por eso que para mí era importante hacer estos pequeños puntos, ponerlos sobre la prédica para que tú sepas cuál es el Evangelio. Y después de esto continuamos con el primer punto de la urgencia
de testificar. Y como primer punto, la primera pregunta es, ¿por qué debemos testificar? ¿Por qué piensas tú que debes predicar el evangelio? ¿Por qué Dios está tan interesado de que prediques en todo tiempo y a toda persona? ¿Por qué, hermanos? Y el primer principio lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice el versículo así. Ahí sí me acompañan los que tengan Biblia a través de las redes sociales. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y miren lo que dice después, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Dios quiere que testifiques? Porque el corazón de aquel que profesas creer, el corazón de Dios está inclinado a que la humanidad se arrepienta de sus pecados. Él está inclinado a que las personas abandonen su manera de vivir pensando que una adicción, pensando que una mujer, que un hombre, pensando que la popularidad a través de los likes, las redes sociales, la quitemos, la hagamos a un lado y que encontremos en realidad en Cristo todo aquello que buscamos. El Señor anhela que todos procedamos al arrepentimiento. Otro versículo lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17. No lo busquen, yo se los leo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y dice después, arrepiéntanse. El mensaje de Jesús era acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Volverse, cambiar tu manera de vivir y volverse a Cristo. Aquel que pagó por tus pecados, aquel que murió en una cruz por amor hacia tu vida. Y eso es lo que tienes que predicar, acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hoy ya no se predica acerca de que las personas se arrepientan. Hablamos del amor de Dios, que claro lo tenemos en cuenta, hablamos de su gracia, pero no hablamos del arrepentimiento. Y por eso es que nos encontramos personas que solo hablan del amor de Dios, pero no viven una vida transformada, una vida cambiando su manera de vivir, una vida donde demuestren que en realidad son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido que el principio para obtener la salvación es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué Dios quiere que testificamos? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y aquí nos damos cuenta que el corazón de Dios late por las almas, el corazón de Dios late por las personas. ¿Por qué? Porque también recordamos cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios ama a su creación, sin embargo la creación le ha dado la espalda a Dios. Segundo punto por el cual Dios está interesado porque prediquemos el Evangelio. Y el segundo punto es porque es un mandato dado por Cristo. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, versículo 47. Ahí voy a esperar a que lo busquen. Hechos capítulo 13, versículo 47, y dice así: así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Lo voy a volver a leer. Así nos los ha mandado el Señor. Primera palabra, es un mandato de Dios. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, Dios quiere que prediques el Evangelio. Dios quiere que dejes de poner excusas. Dios quiere que dejes de pensar que tú no necesitas predicar. Hay veces que no entiendo cuando cristianos dicen que no predican el Evangelio porque Dios ya sabe quién va a alcanzar. Cuando Dios nos manda a predicar el Evangelio, Dios nos manda a hacer luz a todos los confines de esta tierra. Dios nos ha mandado y le dejó la tarea a los discípulos y a los discípulos de aquellos discípulos de que prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Y después hay otro versículo que me gustaría compartir, es en Hechos capítulo 20, versículo 24. Y dice así: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y miren lo que dice después, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando nosotros vamos a un bosque y se hace de noche y nosotros queremos salir, o si hay jóvenes que están viendo, cuando tú vas a un campamento y se hace de noche y no hay luz, no hay focos, ¿qué es lo primero que haces tú? Enciendes una vela, enciendes el flash del celular, enciendes una lámpara. ¿Para qué? Para no tropezarte, para poder ver. Hermanos, ¿cómo el mundo va a conocer acerca de la luz de Cristo si aquellos que decimos conocer el Evangelio de Jesús no somos diligentes en predicarlo? ¿De qué manera vamos a alcanzar al mundo? ¿De qué manera vamos a llegar a los confines de la tierra? ¿De qué manera las personas, tus familiares, tu esposo, tu esposa, van a conocer de Jesucristo si no eres capaz de predicarles el Evangelio? Dios te ha encomendado a ti esta tarea. No se la ha encomendado solamente al pastor, no se la ha encomendado solamente al que se dice misionero, no se la ha encomendado a los que se dicen líderes de la iglesia solamente. Es algo que se ha encomendado a todo aquel que ha decidido creer en Jesucristo como su Salvador. ¿Qué esperas para predicar el Evangelio? ¿Qué esperas para compartir de Dios? ¿Qué esperas para predicarle a aquellos que no han escuchado del Evangelio? Y tercer pasaje que me gustaría compartir de este punto es en Mateo 5:15, versículo 16, recordando el ejemplo que les puse de la lámpara, y dice así: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa y hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hermanos, ¿de qué serviría una lámpara en una recámara de noche si nosotros le ponemos una cobija? ¿De qué serviría si nosotros la tapamos? No alumbraría nada, no podríamos ver nada. ¿De qué sirve de que nosotros nos digamos cristianos si no predicamos de la luz que está por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros? No habría manera. No hay manera de alcanzar a las personas si no somos diligentes de compartir el pueblo de Dios las buenas noticias de salvación. Y tercer punto con el cual concluiremos y terminaremos, y dice: porque somos muchos, pero somos pocos los comprometidos con Jesús. Dios está interesado en que prediquemos el Evangelio, pero hay una triste realidad: es que somos demasiados que profesamos la fe cristiana, pero son pocos los que están comprometidos con el Señor a predicar el Evangelio. Me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38, y dice así: entonces dijo a sus discípulos en ese momento: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una triste realidad, hermanos, y es que somos muchos a nivel mundial los que nos decimos cristianos. Somos muchos los que abren iglesias, muchos los que profesan la fe cristiana, pero hay una triste realidad. Son pocos los que agarran su Biblia y se salen a las calles y van a las etnias y van a las sierras donde no han conocido del Evangelio y se paran en esos lugares y predican el Evangelio. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué vamos a hacer al respecto, hermanos? Esto no es un mensaje para que digamos: sí, cierto, es interesante cómo Dios nos manda a predicar el Evangelio. No, esto no se tiene que quedar en un mensaje nada más así. El mensaje tiene que impactar tu corazón y tiene que motivar tu corazón para que salgas en este momento o mañana o pasado mañana y a la persona que tienes enfrente le prediques acerca de Jesucristo. Porque si algo podemos estar seguros es que hoy estamos en un momento en el mundo donde a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Hay tanta perversión y hay tantas distracciones hoy en el mundo que es tan fácil perderse, es tan fácil poder contaminarse, que las personas necesitan conocer a aquella persona que hace 2000 años vino con un propósito, con uno de los muchos propósitos: alcanzar al perdido, alcanzar a la prostituta, alcanzar al drogadicto, alcanzar al que está en depresión, alcanzar al que está buscando a través de muchas formas llenar el vacío de su corazón en esa búsqueda, pero solamente a través de aquel que nos amó primero
está la verdadera satisfacción que necesita el corazón. Y por último vamos a compartir Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Y quiero que todos me acompañen, ahí los que nos están viendo a través de las redes sociales. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Y dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Inicia diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero mira esta pregunta que después hace: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si algo tienes que tener claro hoy, tú que me estás oyendo, o los que van a escuchar este mensaje, es que los tesoros que nos manda el Señor no son terrenales, son eternos. Y esos tesoros, ¿sabes cómo se gana? Llevando a personas a que conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero aquí dice el apóstol Pablo, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo las personas van a escuchar de Jesucristo si los que decimos ser cristianos no lo predicamos? Sabes, cuando yo hacía este mensaje, el primer corazón impactado era el mío, porque a veces me cuesta mucho predicar de Jesús, me cuesta mucho no solamente predicar, sino reflejar que lo que estoy diciendo yo lo esté viviendo, porque lamentablemente yo también soy atacado, también constantemente hay distracciones que muchas veces nos hacen quitar la mirada de Jesucristo, pero no, ya olvidamos lo que queda atrás. Y hoy ponemos nuestra mirada en lo que está enfrente, como decía Pablo en Filipenses, al supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Hoy es el día para olvidar ya lo que ha quedado atrás. Si a lo mejor tu testimonio ha fallado, si a lo mejor no has sido diligente estudiando de Dios, conociendo de su nombre, no has sido diligente de asistir a la iglesia para conocer de Dios, no has sido diligente en predicar el testimonio, olvida ya eso que ha quedado atrás. La pregunta es, ¿cómo vas a hacerlo el día de hoy? ¿Cómo vas a vivir tu día a partir de este momento? ¿Vas a predicar el evangelio? No me digas pena. ¿Vas a predicar el evangelio? No me digas comodidad, porque todos somos mandados a hacerlo. Y me gustaría cerrar con una oración, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿estás dispuesto a pagar el precio de hacerlo? ¿Estás dispuesto a que en tu compromiso no sea con tu pastor, no sea con tu iglesia, no sea para que me vean, sino que tu compromiso sea con aquel que vino hace 2000 años a morir en la cruz por nosotros y decirle, Señor, yo acepto el día de hoy predicar las buenas noticias de salvación, no por un humano, no porque alguien me lo dijo, sino porque es un mandato tuyo y porque yo quiero agradarte a ti como tú me has mandado a hacerlo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque así como dice Salmo, Señor, es lumbrera nuestro camino. Tu palabra, como dice el Salmo 1, Señor, bienaventurados, Señor, aquellos que meditan de día y noche en ella. Y dice también que seremos plantados, seremos como árboles plantados junto a corrientes que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque solamente a través de ella nos equipamos para poder compartir las buenas noticias de salvación. Solamente a través de ella, Padre, podemos en realidad encontrar la plenitud que buscamos, Señor. Y Padre, que el compromiso no sea con personas, sino el compromiso de predicar el evangelio sea directamente con el mandato que tu Hijo Jesucristo nos ha dejado a sus discípulos, a nosotros. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Te dejo en tus manos este tiempo, Señor, y que no se quede como en una prédica, sino que todo, Señor, podamos accionar y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que tenemos, que tuvimos con ella y mi mayor deseo, como lo decía en el principio de la prédica, es que las mismas palabras del apóstol Pablo, que su fe esté fundada en el poder de Dios para que pongamos en práctica todos estos principios que hemos leído que nos ha mandado Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.